Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DaboCode. En el día de hoy tenemos una clase de Grid versus Flexbox. ¿Qué características tienen cada uno? ¿Qué diferencias? Y al final del video les dejo la conclusión de cuál es el mejor de los dos. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que Flexbox se creó para diseños de una sola dimensión, o sea, unidimensionales. Esto quiere decir en una fila o en una columna. Grid Layout o Grid se pensó para el diseño bidimensional, que puede ser en varias filas y columnas al mismo tiempo. Lo interesante de esto es que nosotros podemos combinar ambos, tanto Grid como Flexbox, y utilizar propiedades mezclándolas. Ahora les voy a mostrar en el esquema que creé cómo funciona esto. Ahora sí, nosotros por necesidad tenemos que hacer un layout simple. Yo utilizaría Flexbox porque es una herramienta más sencilla. Pero por otro lado, si tuviese que utilizar un layout que sea responsivo y que esté compuesto por varias columnas, varias filas y que se adapte a los diferentes dispositivos, yo iría por el lado de Grid. Y ahora, ¿cómo es esto de combinar las propiedades de uno con las del otro? Veamos en este index HTML que yo creé, en el cual tenemos un div con clase FlexContainer, que es el div padre, y adentro contiene elementos con clase Flex. Yo le puse 5, que es lo que vemos acá arriba en el navegador. Y abajo me creé también un contenedor padre, GridContainer, con 10 elementos hijos con clases Grid del 1 al 10. Ahora vemos que acá tenemos un contenedor que yo lo voy a utilizar para Flexbox y un contenedor que lo estoy utilizando para Grid. Ahora veamos qué es lo que nosotros le pusimos en los estilos del CSS. Lo primero que tenemos es, en el contenedor padre, un display flex, que recordemos que es la primera característica que nosotros le tenemos que poner en Flexbox a nuestro contenedor padre. Le puse un color de fondo, un align content y un justify content, que son propiedades propias que nosotros utilizamos en Flexbox. Un flex direction row, que recordemos que es la propiedad que viene por defecto. Si yo le saco esto, el comportamiento sería igual. Un padding y un height para ver cómo se comportan en el alto de mi contenedor padding. Y en el grid, fíjense la diferencia, yo le estoy poniendo, en vez de un display flex, un display grid, que también es la característica principal para trabajar con un contenedor o con las características de Grid. Lo mismo en color de fondo. Y acá fíjense lo que le digo, yo acá estoy utilizando dos propiedades de Flexbox que las estoy utilizando en Grid, cuando hablamos de combinar propiedades de ambas técnicas. Y después, características propias de Grid con template columns, las columnas automáticas, las filas automáticas, un text align center, un height y un gap, que es una propiedad de Grid, que es la separación que tengo entre las filas y las columnas. Y después vamos a los contenedores hijos. Fíjense que para los contenedores div que están dentro del Flex Container, le puso un width, un margin, un text align, un font size, y a los del Grid propiedades similares. Y después, solamente para ver cómo es esto que trabaja en dos dimensiones, fíjense que al elemento 1 de mi grid le puse en grid row que empiece en la 1 y ocupe 3 lugares, que es lo que está haciendo. Empieza en la 1, ocupa un lugar, 2 lugares y 3 lugares. Y acá es la gran diferencia entre Flexbox y Grid. Fíjense que en Flexbox trabaja en una dimensión, tenemos las filas, las columnas, yo le podría poner más, pero siempre mantendría lo de la unidireccionalidad o unidimensionalidad. Y en Grid vemos cómo empiezan a combinarse estos esquemas en dos dimensiones. Fíjense que este contenedor ocupa acá, yo podría hacer que ocupe una parte de este. Entonces me permite hacer diseños bastante más responsivos que lo que me permite hacer Flexbox. Bien, la conclusión que nosotros podemos llegar es que ninguno de los dos es mejor. Lo ideal
Y lo más potente es complementar ambos. Esto nosotros lo estuvimos viendo en el curso de desarrollo web desde cero. Acá les dejo el enlace con las clases correspondientes a Flexbox y a Grid. Y esto fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal, dejar me gusta y nos vemos en la próxima clase.